Más que todo en técnica quirúrgica, ustedes tienen que dominar la habilidad que les ha tocado. Igualmente va a haber con un caso clínico. Tienen que analizar el caso clínico, dar el diagnóstico y los procedimientos que van a realizar. Después de eso, según el caso clínico, les toca los procedimientos que realizan y cuando realicen ese procedimiento, el docente les puede preguntar cualquier cosa de su procedimiento, incluso desde el lavado de manos, ¿ya? Más que todo, la licenciada Román es un poco miscuyosa con esas preguntas que se realiza, ¿ya? Así que, bueno, vamos a empezar. Ya, primero, hoy día vamos a ver los conceptos clave de bioseguridad, también de bloque quirúrgico y de vías parenterales, ¿no ve? Seguramente, este, ya se han de olvidar, pero es necesario que se acuerden, ¿ya? Porque todo lo que les voy a decir, les puede preguntar. Más que todo va a haber partes que les voy a decir fija, les va a preguntar, porque de verdad que pregunta. Porque, por ejemplo, yo ya he tomado ECOE, por así decirlo, de un bloque, bioseguridad, bloque quirúrgico y vías parenterales con Lice Román. Y pues sí se pregunta estas cosas que les voy a decir. Y si no responden, pues les va a bajar muchos puntos. Les aseguro que les va a bajar por lo menos 20 puntos si no responden sus preguntas. En este caso, por ejemplo, evaluábamos sobre 50 y como no respondía a preguntas, se disminuía 10 puntos. Si no hacías tu habilidad correctamente, 10 puntos disminuye. Si no te presentabas correctamente, 10 puntos. De trazo, otros, y así sucesivamente. Ya. Ahora, recuerden que en la asepsia, que es la ausencia total de microorganismos patógenos en objetos, superficies y el ambiente, y esto va a prevenir la introducción de gérmenes, ¿no? Ya hemos recordado que en la asepsia aquí tenemos el uso de indumentaria, o sea, las barreras físicas, el flujo laminar, ¿no ve? Luego tenemos la antisepsia, que es el procedimiento de destrucción de microorganismos patógenos en tejidos vivos. Tenemos los antisépticos, estos que son los agentes químicos de uso tópico que van a inhibir o destruir microorganismos en tejidos vivos, más que todo en la piel, ¿ya? La desinfección. Esto es más que todo un proceso de eliminación en la mayoría de microorganismos patógenos en los objetos inanimados, superficies y equipos. Y la esterilización, importante que lo diferencien del antiséptico. ¿Por qué? Porque el antiséptico va a incluso eliminar las esporas y formas resistentes de los microorganismos. Luego tenemos la contaminación, presencia no deseada de microorganismos patógenos o impurezas en un objeto, superficie, cuerpo o muestra. Ya, esto es importante. Esto siempre es pregunta. Siempre se pregunta esto en los ECOES, ¿ya? Más que todo con la Alicia Román. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Ya les explicaba el primer día, ¿no ve? La universalidad, que es toda muestra paciente es considerado potencialmente infeccioso independientemente de su diagnóstico serológico y se debe aplicar las mismas medidas para todos, desde el portero, todos los pacientes, todos los médicos, todas las enfermeras, hasta el director del hospital. Luego, el uso de barreras, que es la utilización de equipos de protección individual, las mascarillas, los guantes. Ya saben que aquí hay tres tipos de barreras, las físicas, las químicas y las biológicas. Y la adecuada eliminación de residuos, ¿no? Que es la segregación correcta en la fuente, clasificación por tipo de los residuos, transporte seguro y tratamiento final. Ahora, ¿cuáles son las barreras que lo dividimos en tres? Las físicas, ¿no? Que se va a interponer entre el microorganismo y el individuo, o sea, nosotros, ¿no? Protectores oculares, gafas faciales, barbijos, gorras, las batas, las botas, los guantes, ya saben que aquí hay guantes clínicos y quirúrgicos. Luego aquí tenemos las barreras químicas, que son los antisépticos. Van a eliminar más que todo la mayor parte de los microorganismos y ya saben que algunos tienen efecto residual y nos protegen más que todo por, por varias horas posteriores a su aplicación. Ok, y finalmente tenemos a las barreras biológicas, ¿no? Ya sabemos que son las vacunas. Nos brindan una protección inmune. Es una Es una inmunidad activa artificial, ¿no ve? Luego tenemos la adecuada eliminación de residuos. Tenemos uno. Esta es pregunta de examen igual, chicos. En los ECOES se pregunta esto. Los generales o los comunes que constituyen el 80% de los residuos. Generalmente
no presentan un riesgo para la salud humana o para el ambiente y no requieren tanto manejo especial. Tenemos el papel, el cartón, los plásticos, residuos de comida. Generalmente van al basurero con bolsa negra. Luego los infecciosos que contienen gérmenes patógenos y peligrosos para la salud. Aquí tenemos a los residuos de laboratorio, como ser los cultivos, vacunas vencidas, cajas Petris, placas de prótesis, instrumentos de cultivos, los anatomopatológicos, que son piezas quirúrgicas del paciente que han sido analizados por un médico anatomopatológico. Luego los residuos de sangre, que son los hemoderivados, el plasma, el suero, las plaquetas que no se van a utilizar y están vencidos. Los cortopunzantes, que son el 1%. Jeringas, agujas, bisturís. Luego, estos van a constituir en un 10 a 15%. Tenemos los especiales, que son los generados por el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento. Constituyen un 40%. Tenemos, estos se van a caracterizar porque van a ser tóxicos, corrosivos e inflamables. Ahora sí, entramos al bloque quirúrgico. Como ya les había comentado cuando hemos entrado a esa parte del temario, es que es una zona donde se va a realizar procedimientos invasivos, ¿no? Tiene que tener una accesibilidad limitada, tiene que estar, o sea, se debe evitar el tránsito de personas ajenas al personal de salud y también es importante que sea alejada de potenciales fuentes de contaminación. Por ejemplo, no se puede poner un bloque quirúrgico cerca del área de infectología, ¿no? Nada que ver. Tenemos que se divide en tres zonas, ¿no? Cada una va a actuar como un filtro, como ya hemos practicado. Ustedes muchos se han olvidado de esto. La zona negra, que es la primera barrera o la primera restricción al área de acceso al bloque quirúrgico, ¿no? Aquí tenemos el área administrativa, donde se revisa al paciente, tenemos los vestidores y los baños, ¿ya? Aquí conste. Aquí tienen que entrar con una batita, aquí se van a poner su pijama, se lavan sus manos antes de poner su pijama por si acaso, y recién van a la trampilla de botas, como les explicaron anterior vez, ¿no ve? De esto pasan hacia la zona gris ya con sus botas, con su pijama quirúrgica, con su barbijo, con su gorra, ¿no ve? La zona gris es una zona limpia, donde se encuentra el área de lavado, el central del equipo, el cuarto de anestesia, la sala de recuperación, la sala de esterilización y los pasillos y salas anexas. Recuérdense que en el área de laboratorios, o sea, donde pasamos las clases, están divididas en zona negra, zona gris, zona blanca. Cuando les toque hacer, digamos, instrumentador, tienen que respetar cada una de estas zonas, ¿no? Y finalmente tenemos la zona blanca, que es la zona de operaciones, donde se va a realizar el procedimiento invasivo en sí mismo. Este se va a caracterizar porque va a tener diferentes instrumentos. Es el área de mayor esterilidad, por si acaso, ¿ya? Aquí hay lo mismo, ¿no? Aquí es el flujo de la zona negra a la zona gris. Entran con su bata, aquí salen con su pijama quirúrgica. Y aquí se viste ya con la bata quirúrgica, ¿no ve? Tenemos en el quirófano. Primeramente, en el quirófano, ¿qué vamos a encontrar? La mesa de operaciones, que es esta mesa de aquí. Se llama mesa de Kerbay. Es pregunta de exámenes. Tenemos el equipo. El equipo está constituido por el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, ¿ya? El cirujano generalmente está a la derecha del paciente, o sea, esto debe estar aquí, ¿ya? El primer ayudante a la izquierda del paciente, ¿ya? Aquí. Y el segundo ayudante a la derecha del cirujano, aquí. El anestesiólogo está en la cabeza del paciente y la enfermera instrumentadora está en la parte podálica del paciente o puede estar a la izquierda del primer ayudante, ¿ya? Ahora, bien, ¿cuáles son los equipos que se encuentran en el quirófano? Primero la mesa de Kerban que les he explicado, las lámparas cianíticas que se van a caracterizar porque van a generar una luz que no va a producir calor y tampoco sombra. Tenemos los monitores de signos vitales, ¿no ve? Que van a permitir controlar constantemente los signos vitales. El equipo de anestesia, con los gases que ustedes ya han visto cuando anotan anestesia, ¿no ve? Aquí igual puede estar guardado todos los medicamentos que han entrado en su examen, por ejemplo, los, los hipnóticos, los bloqueantes neuromusculares, la succiniliconina, esas cosas, ¿no ven? Luego tenemos las puertas de vaivén, ya saben, o también pueden ser corredizas, ¿ya? Lo que tenemos en el aula. Tenemos la mesa de Pasteur, que puede servir para guardar material estéril o colocar incluso material estéril sobre él. Tenemos la mesa Mayo. La mesa Mayo, chicos, es la mesa que les hemos, o sea, la que tenemos en el
en el aula, ¿no ve? Mesa mayo. Alguien quería entrar. Creo que nadie. La Samantha. Ya. La mesa mayo es esta, ¿no ve? La que tenemos en el aula. Aquí se arma lo que les he explicado, ¿no ve? Cómo se arma la mesa mayo. Ahorita vamos a ver con más detalle. Luego, el instrumentador generalmente está, o sea, la mesa mayor lo pone en la parte podálica, esta misma mesa, y aquí se van a encontrar los instrumentos esenciales para cada tiempo de la cirugía, ¿ya? La, siempre va a estar la instrumentadora con la mesa mayor, ¿ya? Luego tenemos la mesa riñón, que es una mesa como un riñón, digamos, mm, donde, ¿se acuerdan, no? Ve que aquí hemos abierto el paquete quirúrgico y hemos acomodado las batas por aquí, el campo fenestrado, los campos medianos, y luego aquí igual se ha puesto el instrumental y de aquí hemos empezado a armar la mesa mayor, ¿no ve? Esa es la mesa riñón ya, chicos. Tenemos los negatoscopios, los trípodes, donde son los que se colocan los sueros fisiológicos, las soluciones que se va a administrar al paciente. Acuérdense que los negatoscopios nos permiten ver las placas radiográficas y las vitrinas empotradas, ¿no ve? Como les he mencionado en la primera clase, están pegadas a la pared, no tienen un saliente, ¿no ve? Ah, me olvidé sumos de esa vitrina y le puede pasar a la instrumentadora y mantiene el orden, ¿no? Se encarga de proveer más que todo el equipo. Si falta algo, ya va a buscar a otras salas anexas, ¿ya? Por ejemplo. Es importante que se acuerden que los pisos, los techos y las paredes son lavables, son duras, las esquinas son redondeadas, ¿no ve? Ahora aquí tenemos la mesa mayor, ¿no ve? Bien chicos, esto sí es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque si bien les puede tocar ser instrumentador y armar la mesa mayo, ¿no ve? Y ya saben que la mesa mayo se arma primeramente con una funda mayo y después con la sábana mayo, ¿no ve? Se colocan las compresas, una en la parte media y otra en la parte distal, y vamos a armar por cuadrantes, ¿no ve? Tenemos el cuadrante de síntesis, que es el primero que se arma. Tenemos al portagujas Hegar mayo, los hilos que nos permiten hacer ligaduras, los hilos en sobre y un rodete de agujas, ¿no ve? Luego tenemos la zona de corte. La zona de corte se va a caracterizar porque va a tener a los mangos de bisturí y a la tijera, a las tijeras. Aquí hay una tijera en mayo, pero también aquí puede haber una Metzenbaum. Acuérdense que la tijera en mayo, esto igual es pregunta de examen, o sea, pregunta de COE. Si les toca armar la mesa en mayo, les van a preguntar esto. La tijera mayo sirve para cortar tejidos duros y resistentes y también material. Y la tijera Metzenbaum sirve para tejidos delicados, ¿ya? Aquí igual debajo de esta compresa van a estar las hojas de bisturí, por si se acuerdan. Luego tenemos igual, como esto es corte y disección, seguimos con las pinzas, la anatómica con dientes y sin dientes, ¿no ve? Luego tenemos la zona de hemostasia. Aquí tenemos a las pinza mosquito y la pinza Kelly, ¿no ve? La pinza mosquito, si se acuerdan, igual es pregunta de COE, les puede tocar esto y les van a preguntar. Mosquito es para vasos de pequeño a mediano calibre, más que todo para pequeño, ¿ya? Y las pinzas Kellys para mediano a gran calibre, ¿ya? Luego tenemos la zona de accesorios. Uno, los separadores de Faraber, que ya les he mencionado. Un pocillo, las compresas y una pinza Faster, ¿no ve? Aquí es importante, chicos, que si les va a tocar administrador, diré instrumentador, sí o sí les pueden preguntar para qué sirve la pinza Faster, o sea, ¿qué instrumento se llama esto? Y ustedes tienen que decir, es una pinza Faster. En esta ocasión se utiliza para traspaso, por ejemplo, ¿ya? Se utiliza para traspaso si van a utilizar compresas o van a abrir un campo estéril con esto, como ya hemos practicado. Aquí igual me olvidé mencionarles, pero si les van a preguntar esto, fija si les toca ser instrumentador o cirujano, les pueden preguntar esto sí o sí. ¿De dónde a dónde es estéril un instrumentador o un cirujano cuando está vestido? Uno, el cirujano es estéril desde la punta de los dedos hasta el antebrazo, ¿ya? La punta de los dedos va a ser lo más estéril. Ya, digamos, el antebrazo y el codo, hasta aquí va a ser un poco limpio y aquí el brazo se considera contaminado. Y también
Esto igual es explicado en la clase. Igual en la parte de el pecho o el tórax, se considera estéril desde las clavículas hasta el ombligo, ¿ya? Eso es pregunta. Siempre se pregunta eso, ya chicos, por si acaso. Ya. Seguimos con el lavado de manos. Si les va a tocar, o sea, en todas las habilidades se tienen que lavar las manos, chicos. Si no se lavan las manos, ya saben que es puntos, menos puntos, ¿no ve? Tenemos el lavado clínico y el lavado quirúrgico. El lavado clínico se caracteriza por tener dos tiempos. Esto les he indicado. Practiquen en sus casas, ¿ya? Se caracteriza porque va a quitar la flora bacteriana transitoria, como las E. coli, ¿no? Más que todo son bacilos gram negativos. Se utiliza antes de realizar procedimientos invasivos o toma de muestras, antes y después de curar heridas, preparar soluciones parenterales. Todo es, por si acaso, todo de aquí es antes y después, ¿ya? Antes y después de aspirar secreciones de vías respiratorias, de preparar, manipular y administrar hemoderivados, medir presión venosa central, manipular equipo de respiración artificial y atender a un paciente o tomar signos vitales. Tiene que durar entre 40 y 60 segundos, ¿ya? Tenemos al lavado de manos quirúrgico, eso es importante. 4 tiempos. Esto de que quita la flora bacteriana siempre se pregunta por ese caso, ¿ya? Así que es importante. Quita la flora transitoria y parte de la residente, ¿ya? O sea, va a quitar la flora transitoria que generalmente es variable en cada individuo y generalmente puede ser patógena, mientras que la residente no tanto, ¿no? Es una flora bacteriana sapofítica que se encuentra viviendo en las zonas profundas de la piel, como los estafilococos negativos, Corynebacterium, Propionibacterium, Acinetobacter, Enterobacter, y se realiza antes de cada cirugía. Se realiza antes de procedimientos invasivos con incisión de piel, antes de colocar un catéter venoso central, antes de una punción raquídea y antes de el manejo de pacientes inmunodeprimidos. Duración total de 3 a 5 minutos. Ahora aquí, es importante, por ejemplo, esto es igual pregunta, por si acaso, pregunta. Siempre se pregunta esto. ¿Les va a tocar el lavado de manos? Pues se pregunta 100%. Generalmente para el lavado de manos clínico en los hospitales se utiliza una solución jabonosa con clorexidina al 2%. Importante, ¿ya? Esto más que todo en zonas de manejo ambulatorio, de emergencias, ya chicos, cuando vamos a realizar procedimientos no tan invasivos. Mientras que el lavado de manos quirúrgico, aquí se va a utilizar una solución jabonosa con clorexidina al 4%, ¿ya? Si les pregunta eso, ya saben, 2%, 4%. Esto más que todo en quirófano, ¿no? Esto igual, pregunta de ECOE, siempre es pregunta de ECOE, chicos, siempre. Los 5 momentos de lavado de manos. Uno, tienen que acordarse que hay 2 antes y 3 después. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tener un riesgo de exposición a los líquidos o fluidos corporales del paciente, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esto igual, cuando se van a colocar el Avagar o el alcohol en gel, igual siempre es pregunta de examen, chicos. Siempre es pregunta. Más que todo cuando dice Román. A ver, ¿cuál es la composición del Avagar? Ustedes no sabrán, pues, pero aquí hay una chanchulla. Esto hay en los laboratorios, ¿no ve? Así que si les pregunta esto, aquí está la chanchulla. Clorexidina, o sea, gluconato de clorexidina al 1% y alcohol etílico al 61%, ¿ya? Aquí está su chanchulla. Pregunta. Pasamos a la administración o a las vías parenterales, ya chicos. Esperen, voy a tomar un descanso, me voy a tomar un poco de agüita.
Ya, continuamos con vías parenterales, ¿ya? Si les va a tocar vías parenterales, ya saben que primero tienen que lavarse las manos, ¿no ve? Después tienen que alistar su material y después recién van a su paciente, ¿ya? Si no hacen eso y directamente van con todo su material desordenado a su paciente, ya les van a regañar, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo empezamos con vías parenterales? Estos dos siempre es pregunta de examen, ¿ya, chicos? O sea, pregunta de COE. La lista normal siempre pregunta esto, ¿ya? Siempre para administrar un medicamento se tiene que considerar, uno, quién es nuestro paciente; dos, quién o cuál es la patología o el estado clínico de nuestro paciente; tres, cuál es la acción o el beneficio que le voy a realizar con el medicamento, ¿ya? Y siempre tenemos que considerar los seis correctos, ¿ya? Uno, el paciente correcto. Y esto ya se ha explicado a detalle, ¿no ve? Paciente correcto, identificando su nombre, apellido, sus dos apellidos, ¿no ve? Y porque no va a ser lo mismo un paciente anciano que uno pediátrico, que uno inmunodeprimido, que uno joven, que uno adulto, ¿no ve? Importante. Medicamento correcto. El segundo es el medicamento correcto. Tienen que verificar que sea su medicamento correcto porque hay algunos medicamentos que se parecen en sus frascos o viales y se puede confundir. Tienen que verificar la fecha de vencimiento, la vía que indica y su concentración. Tres, la dosis. Dosis correcta. Ya saben que la dosis nos permite realizar una acción clínica dependiendo a esta. Por ejemplo, si es menor dosis, digamos, va a tener una acción diferente que a mayor dosis. Y también puede afectar o tener efectos adversos si nos pasamos de la dosis, ¿no ve? Luego, la hora correcta. Esto saben que cada medicamento, ustedes han visto en farmacología que según su vida media se administra 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día o cuando sea necesario. Luego tenemos la vía de administración correcta, ¿no ve? No es lo mismo administrar, por ejemplo, mm, la adrenalina por vía subcutánea, porque esto va a provocar broncodilatación, ¿no ve? Más si administramos por vía intravenosa, va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Luego tenemos el registro correcto. Todo esto que hemos anotado, siempre tenemos que registrar correctamente si ha tenido un efecto adverso, qué efecto ha causado o cómo está respondiendo el paciente, ¿no ve? Luego tenemos los cuatro yo, eso siempre igual es pregunta de COE, ¿ya? Ya saben que si yo preparo el medicamento, yo debo administrar. No debo administrar un medicamento que yo no he preparado, ¿ya? Si yo administro, yo tengo que registrar. Y si ha habido algún efecto adverso, yo tengo que responder si he hecho algún procedimiento malo, ¿ya? Esto ya les he explicado en la clase. Está bien bonito en ese corito, ¿no ven? Las vías. Intradérmica. Más que todo en la dermis superficial. Ángulo de inyección 0 a 15 grados. Jeringa de 1 a 3 ml. No necesita dilución del medicamento. La zona de punción es más que todo en la zona o en la cara interna del tercio medio del antebrazo, ¿no ves? Se genera la pápula que ya hemos visto. Más que todo, esto soporta una cantidad máxima de 0,5 ml. Ya saben que la asepsia es desde el centro hacia la periferia, ¿no ve? Los efectos adversos, irritación, dolor, abscesos. Se utiliza más que todo para pruebas alergénicas y la prueba de tuberculina, ¿no ve? Y también para la administración de la BCG, no se olviden de eso. Subcutáneo. Tejido subcutáneo 45 grados. Jeringa de 1 ml a 3 ml. No necesita dilución. Las zonas de punción, zona periumbilical a 5 centímetros del ombligo, cara externa del antebrazo, en la zona del deltoides, muslo, cara anterolateral. Cantidad hasta una cantidad de 3 ml. Igualmente, la asepsia desde el centro a la periferia. Efectos adversos, los abscesos, ¿no ves? Se utiliza más que todo para inyectar insulinas, heparinas, inyectar algunas vacunas y algunos medicamentos. La intramuscular, 90 grados. 5 ml a 10 ml es la jeringa que vamos a utilizar. Dilución, no esta dilución. Zonas de punción, el deltoides, el vasto lateral y el glúteo, ¿no ve? Zona dorsoglútea, ventroglútea. Cantidad de unos 5 ml. La asepsia del centro a la periferia. Las complicaciones o efectos adversos, los abscesos, los hematomas y la más importante, la lesión del nervio ciático, ¿ya? Importante. Siempre, si les va a tocar intramuscular, generalmente les va a preguntar las complicaciones, ya por si acaso, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, en subcutáneo igual le pueden agregar infección, irritación, escoriación o abscesos. Más que todo, el más importante es abscesos, ¿ya? La intramuscular, esos tres que menciones, ya está listo. Igual les pueden preguntar la zona de punción. Esto y esto les pueden preguntar. Más importante esto y esto. En la intravenosa. La intramuscular no se utiliza para inyectar vitaminas, analgésicos, antibióticos, etcétera, ¿ya? La intravenosa. Ángulo de inyección 10 a 60 grados, ¿ya? Ya saben que eso va a depender de cuán profunda es nuestra vena. Se utiliza más que todo una jeringa de 20 ml para administrar un medicamento. Para sacar sangre se puede utilizar una de menos ml. ¿Necesita dilución? Sí. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Zonas de punción, flexura, las venas que están en el dorso de la mano, en el antebrazo y la flexura del cono, ¿ve? Se puede llegar a soportar más de 20 ml y nunca se olviden que, como siempre les he enseñado, que la asepsia es de distal a proximal, ¿no? Por eso les he hecho hacer así. Los efectos adversos, la flebitis, extravasación e infiltración. Ahora aquí, como ya les había explicado, digamos, si hay un doctor que ya está muy de mal humor, les puede indicar que hagan conversión de medicamentos, ¿no ve? O sea, de volúmenes, por si acaso. Esto ya les he enseñado la segunda clase de vías parenterales que les he enseñado. Pero se los vuelvo a recordar. La fórmula es, ¿qué volumen vamos a administrar? Vamos a utilizar esta ecuación. Es una regla de 3 simple, ¿no ve? La dosis indicada por el volumen disponible o por la presentación y la dosis disponible, ¿no ve? Hemos hecho el ejemplo la anterior vez con la gentamicina, ¿se acuerdan? Aquí es diferente. Ya. La dosis indicada, ya, ya. Aquí la dosis indicada, chicos, es de 250 miligramos. No, aquí está. Indicada de 60 miligramos, ¿no? Y la disponible en la presentación es de 80 miligramos en 12 ml, ¿ya? Así que la regla nos dice, ay, ok, si en 12 ml hay 80 miligramos, ¿cuántos ml habrá en 60 miligramos? ¿O cuántos ml vamos a necesitar para tener 60 miligramos, ¿no? Multiplicamos 60 por 2, dividido entre 80, nos va a salir a 1.5, ¿no ve? Ya saben que si le sale, digamos, 1.4 o 1.3, lo redondean al inmediato superior, ¿ya? Tienen que redondearlo. Igual con las extracciones, digamos, dosis indicada, 500 miligramos. Disponible, 1 gramo o 1000 miligramos. En 10 ml, ¿no ve? Ahora aquí, si en 100 mil miligramos hay 10 ml o en 10 ml hay 100 miligramos, ¿cuántos miligramos habrá? O sea, ¿cuántos ml necesitamos para tener 500 miligramos? 500 por 10 sobre 1000, ¿no ve? Sería 5 ml, ¿ya? No se preocupen, les voy a pasar las diapositivas para que practiquen. Aquí tenemos varios ejemplos y es importante que también utilicen la conversión adecuada para unidades internacionales, ¿no ve? Ya les expliqué en la anterior clase. En la punción venosa, siempre y cuando hagan un procedimiento, chicos, más que todo en vías parenterales, les van a preguntar indicaciones y contraindicaciones iguales para preguntar y complicaciones, ¿ya? ¿Para qué sirve la punción venosa? Uno, para obtener muestra de sangre. Dos, para administrar medicamentos, administrar líquidos y sueros, transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral. Y es un acceso rápido para una administración en emergencia, ¿no ve? Ahora, ¿qué es importante aquí? Para administrar un medicamento en punción venosa, siempre tenemos que considerar el pH del medicamento, ¿ya? Si es ácido, alcalino y neutro, ¿ya? Importante. Después les voy a explicar esto más a detalle. La velocidad de administración, ¿por qué? Porque si administramos a una velocidad muy rápida puede provocar efectos adversos como arritmias, hipotensión, toxicidad, ¿ya? Más que todo, por ejemplo, en el potasio. Arritmias rápidas se puede provocar. La estabilidad del medicamento, por ejemplo.
Ya saben, por ejemplo, las vacunas o los medicamentos pueden cambiar su efectividad con la luz, el calor o el tiempo en contacto con alguna solución. Por ejemplo, estoy de acuerdo, por ejemplo, con la nitroglicerina, me acuerdo que era es un medicamento volátil porque he expuesto eso con la Crespo. Y uno de esos es un medicamento volátil que se debe guardar a temperatura ambiente porque si no se evapora. Luego tenemos el tipo de acceso. Tenemos que identificar qué tipo de acceso vamos a necesitar, si es uno periférico o uno central. El periférico más que todo se utiliza para la hidratación, reposición de electrolitos, administrar antibióticos simples, analgésicos, mientras que el acceso central es para medicamentos que tienen una alta osmolaridad, ¿ya? Un pH extremo. Los vasopresores, también en nutrición parenteral, ¿ya? Tenemos que considerar los riesgos adversos. Después, esto no es importante. Estos que les he mencionado anteriormente sí es importante, ¿ya? Igual tenemos que ver si tiene alguna interacción con algún otro tipo de material, ¿ya? Las características del paciente. Esto os va a explicar después, pero es importante que evaluemos, por ejemplo, en los pacientes. Ya saben que ustedes han visto en farmacocinética y en terapia individualizada en farmacología que los neonatos y los ancianos no tienen la misma función renal, ¿no? Los pediátricos tampoco. Tienen que evaluar su función renal, hepática y estado hemodinámico. Los efectos farmacológicos inmediatos, algunos pueden tener o ocasionar, por ejemplo, un insomnio o una somnolencia profunda. Pueden ocasionar arritmias. Luego tenemos igual las complicaciones de riesgo de extravasación. Si también es necesario la dilución, eso es importante. Si se necesita diluir, eso es importante. Porque, por ejemplo, el potasio o el cloruro de potasio nunca se administra en bolo directo, porque directamente va a quemar las venas. Incluso, como hemos visto, va a causar arritmias, ¿ya? Y la compatibilidad, si se puede administrar o no con otro medicamento, ¿ya? También la osmolaridad. El pH y el medicamento, perdón, el pH y la osmolaridad del medicamento es lo más importante. Esto menciona y ya están salvados. ¿Qué características del medicamento deben considerarse? El pH y la osmolaridad, ¿ya? Ahora sí. En una punción venosa, como ya les había explicado, vamos a tener diferentes accesos venosos, ¿no? Pueden ser las venas que están en el brazo, en la flexura anterior del codo, antebrazo, las venas dorsales del pie y las venas de los miembros inferiores, ¿no ve? Para la periférica. Ya saben que para un acceso venoso central se utiliza más que todo la yugular, la subclavia y la femoral, ¿no ve? Ahora, bien, aquí tenemos que considerar qué tipo de acceso vamos a necesitar diferente. O sea, esto va a depender, ya sea si el estado crítico del paciente, su edad del paciente o qué necesita ese paciente, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a solo reponer, digamos, 100 ml de solución fisiológica, no es necesario tener un acceso en flexura del codo. Basta con las venas dorsales de la mano, ¿ya? Igual esto se utiliza más que todo, bueno, esta vía de las venas dorsales de la mano es para todas las edades, ¿ya? Pero mejor si lo utilizan para reponer líquidos, o sea, líquidos no en exceso de volumen, sino mínimo exceso de líquidos, ¿ya? En las venas dorsales de las manos. ¿Por qué? Porque si van a poner aquí gran cantidad de volumen, o sea, van a reponer gran cantidad de líquidos por las venas dorsales de las manos, estas se van a colapsar y ya van a tener chao. O sea, van a, van a arruinar este acceso venoso, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? El acceso venoso de las venas dorsales de la mano no se, no es de primera línea, por ejemplo, en ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen un tono y un trofismo más disminuido y estas venas son difíciles de fijar. Por eso no se recomiendan ancianos, ¿ya? Más que todo se ven en neonatos, ¿ya? En neonatos y en jóvenes y adultos, ¿ya? Luego tenemos las venas del antebrazo. Aquí sí ya podemos reponer un volumen considerable de líquidos, ¿ya? Por si acaso. Luego, en la flexura. Si, va a si les va a llegar un paciente con shock hipovolémico, directamente vengan a la flexura del codo. ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad de soportar los volúmenes de los que vamos a reponer y directamente en la flexura del codo, ¿no? Ya saben cuáles son las venas de la flexura del codo. La basílica, la cefálica, la
cefálica accesoria, la basílica accesoria o la cefálica mediana o la medios basílica, ¿no? Aquí la cefálica, la cefálica accesoria, basílica, basílica accesoria, ¿no ve? Importante. Siempre tienen que nombrar las venas que van a utilizar. En los miembros inferiores son de última instancia, chicos. ¿Por qué? Porque uno, hay la complicación más temida que es la producción de émbolos, ¿ya? Por un acceso venoso por aquí, da un émbolo, puede desprender émbolos de coágulos, ¿ya? O sea, los coágulos pueden desprender y van a ocasionar émbolos, ¿ya? Por eso es la última, o sea, no es la mejor de las vías, es la última, ¿ya? Cuando ninguna de estas van a estar disponibles. Y por ejemplo, los neonatos, cuando es más preferible usar las vías que están en la cabeza, o sea, las venas temporales superficiales, ¿ya? Porque es un acceso venoso y fácil de acceder. Importante. Después vamos a hacer casos clínicos con lo que les acabo de nombrar, ¿ya? Pero es importante que consideren lo que les acabo de decir. Ya saben, volúmenes grandes en el codo, volúmenes chiquitos en el dorso. Administración de medicamentos, flexura o antebrazo. Última instancia, miembros inferiores, ¿ya? Y también es importante, por ejemplo, si les va a llegar un paciente politraumatizado que va a estar con una fractura maxilofacial, evidentemente, pues no se puede administrar ningún medicamento por vía oral, así que tienen que recurrir directamente a vía intravenosa, ¿ya? Ok. Ahora aquí, esto es importante. Esto lo han visto en su clase de teórica de la Lice Romano, ¿ve? Ese es el algoritmo para la elección del catéter, si es un periférico o un central. Si va a tener una osmolaridad menos de 500, acceso periférico. Si va a tener una osmolaridad mayor a 500, acceso central. Si va a tener un pH menor a 5, que va a ser ácido, acceso central. Si va a tener un pH mayor a 9 alcalino, va a ser un acceso, o sea, tenemos que mm, opcionar por el acceso central. Y si va a tener un pH entre 5 y 9, acceso periférico. ¿Ya? Ahora, igualmente aquí, si no son irritantes, no son vesicantes, acceso periférico. Si son vesicantes o irritantes, acceso central, ¿no ve? Ahora, en las soluciones parenterales, ya. ¿Cuáles son los objetivos de las soluciones parenterales? Uno, la hidratación, reposición de electrolitos, nutrición y administración de medicamentos, ¿ya? Se van a dividir en dos según su composición, ¿no ve? Cristaloides o coloides. Los cristaloides son generalmente soluciones que tienen electrolitos, ¿ya? Sodio, potasio, fósforo, cloro, ¿ya? La solución fisiológica, como su nombre lo dice, más que todo está compuesto por sodio y cloro, ¿ya? Estas generalmente van a tener moléculas que van a atravesar fácilmente las membranas capilares y más que todo son las más utilizadas. Siempre cuando va a haber una cirugía de menor riesgo, siempre se va a utilizar cristaloides, ¿ya? Solución fisiológica, Ringer lactato, dextrosa al 5%, dextrosa al 10%. Si es un paciente que tiene un déficit calórico, se va a utilizar dextrosa y de 5 al 10%. Ya Ringer lactato, si se necesita la diferencia entre la solución fisiológica y el lactato es que la solución fisiológica solo tiene sodio y cloro. El ringer lactato, además de sodio y cloro, tiene potasio y fósforo y calcio, ya, por ejemplo. Importante. Ringer lactato es más que todo a pacientes que van a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? A ver, y ahora, ¿cuáles son los coloides? Los coloides, bueno, los que tal vez se encargan más que todo están indicados en shock, en reposición de electrolitos, en hiponatremas, en, en deshidratación, ¿ya? Y los colores, como su nombre lo dice, contienen moléculas grandes de permanencia que van a permanecer más tiempo dentro de los vasos sanguíneos, o sea, que son expansores plasmáticos. Ya tenemos las albúminas, las gelatinas, los dextranos. Esto está más indicado, por ejemplo, en deshidratación, pero también con un déficit proteico, ¿ya? Y también en pacientes que tienen un shock hipovolémico, pero muy grave, grave, súper grave. En estos no tan grave. En estos sí, shock hipovolémico grave.
Aquí choque hipovolémico no tan severo, pero aquí es muy grave, ¿ya? Importante la diferencia de ello. Y también te van a clasificar según su tonacidad, hipotónicas, isotónicas, hipertónicas. Ya saben que por fisiología, las hipotónicas van a dirigirse a donde hay más solutos. Las isotónicas es un medio de equilibrio y las hipertónicas van a atraer el agua porque tienen más solutos, ¿no ve? Por ejemplo, aquí la solución fisiológica al 45% es hipotónica. La isotónica es al 0,9% y la hipertónica al 3%, ¿no ve? Y también las dextrosas al 10% y al 50%. El Ringer lactato es isotónica, ¿ya? Y aquí tenemos descrito las soluciones. Cuando tengan tiempo lo lean. No les van a exigir tanto que se aprendan cada una de estas, pero cristales y coloides y tonicidad, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su volumen de presentación? Existen presentaciones de 100, de 150, 250, 500 y hasta 100, hasta 1000 ml, ¿ya, chicos? Importante eso. Eso les pueden preguntar sí o sí. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la terapia intravenosa? Uno es la infiltración. Ya saben que si el catéter se sale de la vena, va a infiltrar y va a ocasionar todo lo que les hemos dicho, ¿no ve? El hinchazón, cambio de color, el dolor y el cambio de volumen, ¿no ve? Es importante. Esa es pregunta de examen, chicos. ¿No ve que se acuerdan que cuando hacíamos venoclisis se colocaba el apósito transparente? Pues en el ECO les van a preguntar cuál es el objetivo del apósito transparente. Y ustedes tienen que responder que su objetivo es que nos permite visualizar la zona de punción, si hay cambios de color, si hay cambios de tonacidad, para ver cuál es el estado actual del catéter en la zona de punción, si se ha movido y etcétera, ¿ya? Importante es visualizar la zona de punción. Las flebitis, esto igual, fija, es pregunta de ECOE. Les van a preguntar cuál es la complicación de la flebitis. Además de infiltración, ustedes tienen que decir flebitis. La lista Roman, si van a decir flebitis, y les van a preguntar qué tipo de flebitis hay. Ustedes tienen que mencionar, uno, la infecciosa, dos, la mecánica y tres, la química. La infecciosa por una mala técnica de asepsia y antisepsia. La química por la composición del medicamento y la mecánica por el movimiento del catéter dentro de la vena, ¿no ve? Eso es pregunta de COE. Les toca a venoclisis, les va a preguntar eso, fija. Luego también la sobrecarga de líquidos puede ocasionar un edema, una disnea, la infección que ya hemos visto que está dentro de las flebitis mecánicas, ¿ya? Igualmente infección, una dermatitis, una escoriación en la zona de punción, ¿ya? Aquí igual hay unos conceptos claves para memorizar, después lo leen. Pero es importante lo que les acabo de mencionar. Aquí igual, lo mismo, las complicaciones, ¿ya? Pero también igual en la venoclisis más que todo se añade la obstrucción del catéter, ¿ya? Por un acodamiento, por un acodamiento de la bránula misma, puede ocasionar obstrucción, la extravasación que hemos visto. Y aquí también es importante, que no está en la diapositiva, pero es el émbolo de aire, ¿no ve? Cuando no permeabilizamos bien el equipo de venoclisis, el émbolo de aire es una complicación que deben mencionar. Que me mencionen obstrucción, extravasación, flebitis y émbolos gaseosos o de aire, muy bien su respuesta, ¿ya? Esto no les ha enseñado, no han visto con la doctora Gallardo, pero es importante porque si el Román está de malas, les puede poner a calcular el goteo, ¿ya? Así que presten atención. Ahora, ¿cómo se calcula el goteo? A ver, el equipo de venoclisis tiene un microgotero. Puede tener un microgotero. Puede tener un macrogotero. Macrogotero. Y también un gotero para transfusión de sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos goteros? El microgotero, que es este, lamentablemente creo que no tenemos en el laboratorio, pero sí en el otro laboratorio, es un microgotero, ¿ya?
Este es el macrogotero, el que ustedes han comprado. Y un gotero para transfusión de sangre que es más especial. Aquí no sé. Más que todo aquí, esto tiene más que todo un filtro en la base que es muy especial porque aquí ni siquiera va a permitir entrar ninguna bacteria, ¿ya? Por si acaso. El macrogotero igual tiene un filtro, ¿ya? Aquí es para... Aquí... no, el microgotero. El microgotero tiene estas medidas que permiten cuantificar cuánto le vamos a pasar al paciente, ¿ya? No es como el macrogotero que no tiene esas medidas, ¿no ve? Ahora, el gotero de sangre se utiliza para, evidentemente, como su nombre lo dice, para transfusión de sangre. El macrogotero se utiliza para reposición de, más que todo de soluciones parenterales cristaloides, generalmente cristaloides. El microgotero puede ser para coloides, más que todo, ¿ya? Y también se utiliza para cuantificar en medidas exactas en neonatos, en pacientes que necesitan una dosis muy específica, y eso. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas? A ver, aquí es importante que sepan que un ml es igual a 60 microgotas, ¿ya? 60 microgotas. Un ml es igual a 20 microgotas, ¿ya? 20 microgotas. Y un ml es igual a 14 gotas de sangre, ¿ya? Es importante que sepan. Lo que les estoy mencionando ahorita es importante. Para el microgotero vamos a utilizar una constante de 1. Para el macrogotero una constante de 3. Y para el de sangre vamos a utilizar 4. ¿Por qué para el microgotero 1? Porque como tiene 60, o sea, 60, o sea, como tiene 60 microgotas en un minuto, pues en un minuto hay 60 segundos, ¿no ve? Así que se utiliza la constante 1, porque es igual, digamos. Mientras que el macrogotero tiene la constante 3. ¿Por qué? Porque les he mencionado que el macrogotero, o sea, una macrogota es igual a 20, ¿no ve? O sea, en un ml hay 20 macrogotas, ¿no ve? Y 6 dividido entre 3 a 2, ¿no ve? 20. Por eso es la constante 3. O sea, 60 dividido entre 3 a 20, ¿no ve? Por eso es la constante 3. Luego el gotero de sangre, la constante es de 4. Les he mencionado que tiene un ml, 15 gotas de sangre, ¿no ve? 15 gotas de sangre. ¿Por qué? Es la constante 4. 60 dividido entre 4 a 15, ¿no ve? Por eso es la constante de 4, 15 gotas de sangre. 3, 20 gotas de macrogotas. Y 1 de microgotas, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? La fórmula nos dice, 1, esta es la fórmula, ¿ya? Los ml indicados por el tiempo por la constante de 3. En ese caso para las macrogotas. Pero generalmente para los 3 es lo mismo. ml sobre tiempo por la constante, ¿ya? Aquí hay ejemplos, por ejemplo. Aquí está todo lo que les he explicado. El ejemplo, por ejemplo, si se pasan 80 ml por hora, igual va a ser 80 microgotas, porque ya sabemos que la constante es 1, ¿no ve? Ahora, si aquí dice, por ejemplo, administrar 600 ml en 4 gotas. O sea, primero tenemos que multiplicar el tiempo por la constante. 4 por 3, 12. 600. 600 divide entre 12 a 50. Resultado, 50 gotas por minuto, ¿no ve? Luego en de sangre, igual. Nos dice transfundir 450 ml en 3 horas. Ahora aquí, igualmente. El tiempo, 3. La constante, 4. 3 por 4, 12. 12. Nos dice transfundir 450 ml. 450 sobre 12 o dividido entre 12 a 37.5, ¿no ve? Lo redondeamos al inmediato superior. 38 gotas por minuto. ¿No ve? Listo. ¿Han entendido esta parte, chicos? Para que me salte a la siguiente diapo. ¿Han entendido o no?
Ya. La ley de Román, si están en malas, les hace calcular esto, ¿ya? Y aquí también es importante saber, o sea, calcular o marcar el suero fisiológico, ¿ya? No les voy a explicar en esta clase porque prefiero explicarles en presencial, les voy a explicar el día martes, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios. Estudien esto igual porque igual les voy a dar ejercicios el martes y vamos a realizar en la clase de reposición, ¿ya? Finalmente, la punción arterial. Ya saben que es un procedimiento invasivo que consiste en introducir la aguja a una arteria para tener una muestra de sangre. Igualmente, les van a preguntar sus indicaciones. ¿Cuáles son sus indicaciones? Gasometría arterial, la más importante, gasometría arterial. Nos va a permitir ver el pH y evaluar el estado ácido-base de nuestro paciente, ¿no ve? Luego, igual nos sirve para una monitorización hemodinámica, o sea, en vivo, en el cual se coloca un catéter arterial para medir la presión arterial invasiva en tiempo real, ¿ya? Aquí no lo dice, pero otras de sus indicaciones son, uno, la administración de contrastes, igual la administración de medicamentos y la administración de quimioterapéuticos, ¿ya? De medicamentos quimioterapéuticos. Importante. A la gasometría es útil en insuficiencia respiratoria, en asma grave, POC, shock, sepsis y pacientes con ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar la patología, qué tanto está afectando esa patología a su pH. Ya saben que, por ejemplo, en la insuficiencia respiratoria no va a haber una buena ventilación del dióxido de carbono, tampoco va a haber una buena saturación de oxígeno, y etcétera, ¿no? Va a entrar a un estado de metabólico anaeróbico y se va a generar ácido láctico y va a generar acidosis, ¿no ve? Ya. Ahora aquí, lo más importante. Esto, si les toca punción arterial, fija, les van a preguntar esto. Fija. Eso es importante. ¿Cuál es la arteria de elección? Bueno, nuestra arteria de elección, pues, tiene que tener su colateral. 2, debe ser superficial. Y 3, tiene que ser de fácil acceso. Estos 3 es importante. Dicen esto y ya está. Igualmente, nunca se olviden hacer el test de Allen antes de una punción arterial. Ya saben, igual siempre es pregunta de eco esto. ¿Cuál es el objetivo del test de Allen? Uno, es comprobar o ver la permeabilidad de la arteria y el tiempo de perfusión, ¿ya? Permeabilidad y tiempo de perfusión. Nunca se olviden eso. Permeabilidad de la arteria y el tiempo de perfusión. Nunca se olviden eso. Siempre es pregunta de COE. Luego, igualmente, este cuadrito es pregunta de COE. Sitios de punción, la arteria radial. La primera es de elección porque es de fácil acceso. Ángulo de punción, 45 grados. La arteria braquial, ángulo de punción, 60 grados. Y la arteria femoral, ángulo de punción, 90 grados. Esto y esto, pregunta de examen. Y finalmente, esto igual es pregunta de examen. ¿Cuáles son los parámetros importantes que se deben enviar con la gasometría? Importante, chicos. Estos 3 parámetros tienen que responder. La temperatura, la fracción inspirada de oxígeno, o el FiO2, y la hemoglobina, ¿ya? La Lice Román pregunta siempre esto, esos 4, ¿ya? Siempre les va a preguntar eso. Igual, les pueden preguntar complicaciones. Aquí hay muchas, pero con tal de que me digan isquemia distal, infección, hematoma, sangrado, trombosis, listo, ¿ya? Ya saben que cuando se hace una punción arterial se debe comprimir de 5 a 10 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Tiene el riesgo de ocasionar un sangrado, ¿no ve? Por una difícil hemostasia, porque recordemos que la sangre arterial tiene presión, no va a permitir una rápida hemostasia, ¿no ve? Ya. Esto es la tabla comparativa de sangre arterial con la sangre venosa. De color rojo brillante, rojo oscura para la venosa. Oxígeno alto en la arterial, bajo en la venosa. Presión mayor en la arterial, menor en la venosa. Y uso principal en la arterial para la gasometría y para la venosa laboratorios, ¿ya? Ya. Nunca se olviden eso. Importante, ya saben, una vez más. ¿Qué características son las arterias que tenemos que tomar para tomar una punción arterial? Colateral, superficial
acceso a sitios de punción. Estos parámetros que se deben enviar con la gasometría y el objetivo del test de Allen, medir la permeabilidad y el tiempo de perfusión del arterial y su colateral. Y aquí finalmente conceptos claves o parámetros claves de, de una gasometría. Tienen que saber interpretar. No les van a pedir que interpreten una gasometría, pero capaz, no sé, quizás. Igual tienen que saber. pH normal de 7.35 a 7.45. Presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. Presión parcial de oxígeno de 80 a 100. Bicarbonato 22 a 26, aunque algunos toman de 22 a 28, otros de 22 a 24, saturación de 95 a 100, aunque nuestro medio es un poco menos, o sea, se toma un parámetro menor a 95 para considerar normal, ¿ya? Aquí lo que hemos visto en bioquímica con el doctor González, todos han visto esto. Acidosis respiratoria, un aumento del dióxido de carbono o la presión parcial de dióxido de carbono. Alcalosis respiratoria, una disminución del dióxido de carbono. Acidosis metabólica, disminución del bicarbonato. Pero alcalosis metabólica, un aumento del bicarbonato, ¿no ve? Y aquí está una tablita para que puedan interpretar. Ya, listo. Esos son los conceptos claves. Los que les he dicho que fija va a entrar en su ECOE, fija va a entrar, ¿ya? Con esto hemos acabado bioseguridad, bloque quirúrgico y punción y vías parenterales, ¿ya? La siguiente clase que les voy a dar va a ser de nudos, síntesis y curación de heridas, ¿ya? Cuando acabemos curación de heridas, en esa semana vamos a hacer. Y la última clase que les voy a dar con estos tips, o sea, con esos conceptos básicos que les van a preguntar cuando hagan su ECOE, el último va a ser vendas y sondas, ¿ya? Listo. Con eso hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo más de su ECOE? El ECOE es individual, no es grupal. Te citan una hora específica y tú tienes que acudir puntualmente porque si llegas tarde igual te bajan puntos, ¿ya? Así que vas a estar solito en el ECOE. La fecha probable va a ser su última semana, o sea, antes de la vacación, última semana, probablemente. Ya nos llegará un comunicado seguramente. Ya, así que nos queda poco tiempo. Ya vamos a estar a mitad del mes de... La siguiente semana ya se cumple la mitad de junio. La- las prácticas pues, se acaban. O sea, ¿qué dices, Franz? No te entendí. El tema que nos toca será en el momento del ECOE o lo haremos antes. No, es como te digo, Franz, tú llegas, te pone el caso clínico y tú tienes que decir qué habilidades vas a realizar para salvar a ese paciente que has diagnosticado, ¿no ve? Así que no vas a saber qué te va a tocar. Tú tienes que estar, o sea, tú tienes que saber todas las habilidades que hemos aprendido todo este tiempo y las que faltan más. Las prácticas están, o sea, siempre las prácticas se acaban, ¿no ve? Antes de su vacación. Si quieres, hacemos el. Si quieres, si hay tiempo, hacemos. Si, si, si es que igual yo tengo
tiempo, porque justo en esas su sí, generales con pediatría y gineco. A ver, ¿cómo que es? O sea, de ser más jodido que el COE de diseño, yo diría que sí. Uno, porque no te tienes que equivocar en ningún paso. Dos, porque te va a evaluar otro docente. Te puede evaluar otro docente que no es la Gallardo. Y tres, generalmente todos están acostumbrados que hay COE de diseño, pero recién se está implementando en la modalidad de COE para TQ. Así que digamos que van a ser las primeras ratas de indias, ¿no? Para ver cómo funciona este modelo de COE. Es que en semio va a haber tiempo para repasar las habilidades. Un cordio, conejillo de India, ¿no? Este Luis. Igual habíamos tenido tiempo de pasar, sí, o sea, vamos a tener tiempo de pasar si acabamos antes de lo, de lo previsto, ¿ya? Si no, tendrán que irse al éxito, al ECOE nomás. No acaba este Q, este Brian, sino que, o sea, todas las clases acaban antes de tu vacación. La semana antes de tu vacación va a ser una semana, yo creo que de COES, ahí van a sacar listas como en semi senado y tienes que dar tu ECOE, pues. Ya, supongo que no hay más preguntas. Mi consejo es que repasen las habilidades de tanto de semi para TQ. Depende, John. Si te toca una habilidad fácil, te pueden dar dos habilidades para que hagas. Si te toca una habilidad difícil, una, no más. Pues, ¿cuáles son las que se consideran difícil? La colocación de zona FOE, colocación de venoclisis, colocación de punción arterial, instrumentador, cirujano, son difíciles, digamos. Protocolo de síntesis, chicos, eh, igual es una difícil. O sea, aquí nos falta, chicos, si nos va a tocar con Alicia Román, les voy a dar una clase que es protocolo de síntesis. ¿Por qué? Porque si les va a tocar síntesis, o sea, hacer puntos, no van a ir directamente con su porta, con su pinza anatómica y su tijera de mayo y su esponja, sino que tienen que llevar más materiales porque es un protocolo que se sigue para realizar una adecuada antisepsia y una adecuada anestesia local, ¿ya? Así que ya vamos después de fragmento, después de la ecuadra. No, en bloque quirúrgico, o te toca instrumentador o te toca cirujano, Albert. Si te toca cirujano, pues tú tienes que ir con tu pijama, tienes que ponerte tus botas, tienes que realizar tu lavado quirúrgico, tu secado, tu colocación de Avagard, entrar al quirófano y esperar a que el instrumentador te vista, ¿ya? Después de eso tienes que ir a la mesa de quirófano. O sea, no nos alcanzó para ver cuál es el papel de cirujano. Así que igual voy a tener que darles una clase de reposición para enseñarles eso más porque no nos alcanzaron, ¿no? Y ahí el cirujano, por ejemplo, tiene que hacer la antisepsia de la zona quirúrgica, tiene que colocar los campos y tiene que poner el campo fenestrado, ¿ya? Eso no ha dado tiempo para enseñarles porque la doctora mucho hablaba. No hay ninguna lista de cotejos establecida porque recién se está implementando esta modalidad de COE.
Y digamos, si te va a tocar instrumentador, tú tienes que igual poner tus botas, hacerte un lavado clínico, después quirúrgico, después tiene que volverte a ir a hacer un lavado quirúrgico, tienes que volver al campo quirúrgico, ponerte tus guantes, ponerte tu bata, ¿no ve? Y así, digamos, si se te pide, tienes que armar mesa mayo, ¿ya? Y si, digamos, tú entras, digamos, te toca instrumentador y después a tu otro compañero le toca cirujano, pues tú le tienes que pasar los instrumentos o los campos quirúrgicos y las pinzas back house de campo, ¿ya? Y eso, ya no hay más preguntas, ¿no? Ya, 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 ya. Vamos nomás, Ela, no te preocupes. Ya, ahora bien, mm, como ya les había comentado, voy a cambiar de rote, ya no voy a poder ir a las clases porque mi horario es de 7 a... Depende a qué hora me haga quedar mi doctor. Si hay cirugías, dice que me deja, o dice que nos hace quedar hasta las 12, incluso a las 2, digamos, ¿no? Así que no voy a poder ir a las clases. Así que le tienen que exigir a la doctora que les enseñe, ¿ya, chicos? Les tiene que exigir a la doctora que les enseñe, porque si no les enseña a la doctora, pues no van a aprender la habilidad, y si les toca esa habilidad, van a estar chao. Le tienen que exigir a la doctora que les enseñe. Ahora van a avanzar vendajes, lo deberían hacer en dos o tres clases, y después tendrían que avanzar sondas nasogástricas y sondas vesicales, ¿ya? Ya si ustedes se coordinan, un día de esto yo les puedo dar una clase extra, pero se tienen que coordinar todos ya, y nada más. Bueno, éxito nomás era, ahora, estudien para los exámenes de semio. El primero es difícil porque es cardio y generalmente los doctores preguntan como si enseñaran, más que todo el ferrofino. Así que si tienen tiempo, lean el libro, ya, saquen buena nota y después de eso pongan a estudiar para su ECOE de semio y TQ. Ya, chao chicos, buenas noches.